Hay un momento en el que tu cuerpo deja de hacer lo que ha estado haciendo durante tanto tiempo. Deja de priorizar el almacenamiento y empieza, por fin, a utilizar la energía que tenía guardada. Y si no entiendes ese momento, es muy fácil pensar que todo sigue igual, cuando en realidad algo importante ya cambió. Y si no lo entiendes, es fácil seguir haciendo lo mismo sin darte cuenta de que ya estabas avanzando. La mayoría de las personas cree que este cambio se nota de inmediato. Que en cuanto el cuerpo deja de almacenar grasa, el resultado aparece de forma visible. Pero lo que ocurre dentro es mucho más profundo y empieza mucho antes de que puedas verlo desde fuera. Tu cuerpo no cambia de un día para otro. Cambia cuando las condiciones internas dejan de empujarlo a conservar energía y empiezan a permitirle usarla. Ese cambio no es superficial. Es una transición completa en la forma en la que tu cuerpo gestiona la energía, responde al entorno y toma decisiones internas. El problema es que como no lo ves directamente, muchas veces no lo reconoces. Y al no reconocerlo, es fácil pensar que nada está funcionando, cuando en realidad el proceso ya empezó. Cuando entiendes qué está pasando dentro de tu cuerpo en ese momento, dejas de depender de resultados visibles y empiezas a reconocer el cambio desde su origen. Si este tipo de explicaciones te aporta claridad, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Punto 1. El cuerpo deja de priorizar el almacenamiento. El cambio más importante ocurre cuando el cuerpo deja de interpretar que necesita almacenar energía constantemente. Durante mucho tiempo, si las condiciones no eran las adecuadas, el organismo se mantiene en un estado donde la prioridad es conservar lo que entra. Esto no ocurre por error. Es una respuesta a señales que indican disponibilidad constante de energía, falta de estabilidad o necesidad de protección. En ese contexto, almacenar es la estrategia más lógica. Pero cuando esas señales cambian, el comportamiento también cambia. El cuerpo deja de actuar como si necesitara guardar cada entrada de energía y empieza a modificar su forma de gestionarla. No significa que deje de almacenar por completo, sino que deja de hacerlo como prioridad constante. Empieza a equilibrar entre lo que usa y lo que guarda. Este ajuste marca el inicio del cambio real. Aquí es donde muchas personas no se dan cuenta de lo que está pasando. Porque no es visible, no es inmediato y no se siente como un cambio radical. Pero a nivel interno, el cuerpo ya no está funcionando bajo la misma lógica. Ese es el primer paso hacia la quema de grasa sostenida. Ahora vale la pena observarlo de esta forma. Tu cuerpo sigue interpretando que necesita almacenar o ya empezó a cambiar esa prioridad. Punto 2. El cambio en la forma en la que tu cuerpo utiliza la energía. Cuando el cuerpo deja de priorizar el almacenamiento, lo siguiente que cambia es la forma en la que utiliza la energía disponible. Durante mucho tiempo, si las condiciones no eran adecuadas, el organismo se apoyaba principalmente en fuentes inmediatas como la glucosa, porque representaban la opción más rápida y segura. Sin embargo, cuando el contexto interno empieza a estabilizarse, el cuerpo deja de depender exclusivamente de esa vía y comienza a alternar de forma más eficiente entre distintas fuentes de energía. Este cambio no es brusco ni ocurre de un momento a otro. Es una transición progresiva en la que el cuerpo empieza a abrir el acceso a la grasa almacenada sin abandonar por completo el uso de energía inmediata. La diferencia es que ahora existe una flexibilidad que antes no estaba presente. El organismo ya no responde de forma rígida a una sola fuente, sino que empieza a adaptarse según las condiciones. A medida que este ajuste se mantiene, el cuerpo se vuelve más eficiente en la forma en la que gestiona la energía. No necesita recurrir constantemente a entradas externas ni depende de estímulos continuos para sostener su funcionamiento. Esto genera una mayor estabilidad a lo largo del día y una sensación distinta en la forma en la que se experimenta la energía. Aquí es donde muchas personas empiezan a notar que algo es diferente, aunque no puedan explicarlo con precisión. No es un cambio visible, pero sí es un cambio funcional. El cuerpo ya no está operando bajo la misma lógica de dependencia constante, y eso marca una diferencia importante en el proceso. Punto 3. ¿Cómo cambia la respuesta de tu cuerpo al entorno?
Cuando este proceso comienza a consolidarse, no solo cambia la forma en la que el cuerpo utiliza la energía, también cambia la forma en la que responde al entorno. Durante etapas anteriores, el organismo puede reaccionar con mayor sensibilidad a factores como la falta de comida, el estrés o la variabilidad en la rutina diaria. Esa sensibilidad es parte del estado en el que la prioridad es conservar energía. Pero cuando el cuerpo deja de estar en ese modo, la respuesta empieza a modificarse. La reacción ante periodos sin comida se vuelve más estable, el sistema deja de interpretar esos momentos como una amenaza inmediata y la necesidad de compensar constantemente disminuye. Esto no significa que desaparezcan todas las señales, sino que dejan de ser tan intensas o urgentes. También se observa un cambio en la forma en la que el cuerpo maneja el estrés. Cuando el organismo está en un estado más equilibrado, la respuesta de alerta no domina el funcionamiento general. Esto permite que los procesos de recuperación y regulación tengan más espacio, lo que favorece la continuidad del cambio que ya se inició. Este ajuste en la respuesta es clave porque refuerza el nuevo estado. El cuerpo deja de reaccionar como si necesitara protegerse constantemente y empieza a comportarse de forma más flexible. Esa flexibilidad es la que permite que el uso de grasa como energía se mantenga en el tiempo. Si te está sirviendo esta forma de entender lo que pasa en tu cuerpo, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Punto 4. Lo que empiezas a sentir cuando el cuerpo deja de almacenar. Cuando el cuerpo deja de priorizar el almacenamiento y empieza a utilizar energía de forma más flexible, ese cambio no solo ocurre a nivel interno, también empieza a reflejarse en cómo se siente el día a día. No se trata de una transformación inmediata ni de una sensación extrema, sino de ajustes progresivos que, cuando se mantienen, marcan una diferencia clara en la experiencia. Una de las primeras cosas que cambia es la estabilidad. El cuerpo deja de depender de picos constantes de energía y empieza a sostenerse de forma más equilibrada incluso cuando pasan varias horas sin comer. La urgencia por consumir algo disminuye y el enfoque se vuelve más continuo. No es que el hambre desaparezca, sino que deja de sentirse como una necesidad inmediata que exige respuesta. También cambia la relación con la comida. En lugar de reaccionar de forma automática ante ciertos estímulos, empieza a existir un espacio mayor entre la sensación y la decisión. Esto se traduce en una forma más consciente de interactuar con la alimentación, no porque haya un esfuerzo activo constante, sino porque el cuerpo ya no está enviando la misma señal de dependencia. Otro ajuste importante es la claridad mental. Cuando el organismo deja de depender exclusivamente de energía inmediata, el funcionamiento se vuelve más estable. Esto puede reflejarse en una mayor continuidad en la concentración y en una menor variabilidad en el estado mental a lo largo del día. Estas sensaciones no aparecen de forma aislada ni de un día para otro. Se construyen a partir de la repetición de condiciones que permiten que el cuerpo mantenga este nuevo estado. Y cuando se vuelven consistentes, indican que el cambio ya no es momentáneo, sino parte de un proceso más profundo. Punto 5. ¿Por qué este cambio transforma todo el proceso? Cuando el cuerpo deja de priorizar el almacenamiento, no solo cambia un aspecto aislado del metabolismo, cambia la lógica completa bajo la que estaba funcionando. Durante mucho tiempo, el organismo puede operar bajo un patrón en el que la prioridad es conservar energía, reaccionar ante estímulos constantes y mantenerse en un estado donde el uso de reservas no es necesario. Cuando ese patrón se rompe, el efecto no es superficial. El cuerpo empieza a comportarse de forma distinta en múltiples niveles. La forma en la que utiliza la energía cambia, la forma en la que responde al entorno se ajusta y la necesidad de mantener ciertos mecanismos de protección disminuye. Este cambio es importante porque es lo que permite que los resultados sean sostenibles. No se trata de una respuesta momentánea ni de un ajuste temporal, sino de una modificación en el comportamiento general del organismo. Aquí es donde muchas personas no dimensionan lo que está ocurriendo. Esperan resultados visibles inmediatos, cuando en realidad el cambio más importante es el que no se ve. Es el que establece las condiciones para que esos resultados aparezcan más adelante. Cuando este proceso se interrumpe antes de consolidarse, el cuerpo regresa al patrón anterior. Pero cuando se mantiene, la diferencia se acumula. Y esa acumulación es la que finalmente se traduce en cambios visibles.
Por eso entender este punto es clave. Porque te permite dejar de enfocarte únicamente en el resultado y empezar a reconocer el cambio en el momento en el que realmente ocurre. Punto 6. ¿Cómo mantener este cambio y evitar volver al estado anterior? Cuando el cuerpo empieza a dejar de almacenar grasa como prioridad, el proceso aún no está completamente asegurado. Lo que realmente marca la diferencia es si las condiciones que permitieron ese cambio se mantienen el tiempo suficiente como para que el nuevo estado se consolide. De lo contrario, el organismo puede regresar con facilidad al patrón anterior, no porque algo haya fallado, sino porque las señales que recibe vuelven a indicarle que debe conservar energía. El primer elemento clave es respetar los espacios en los que el cuerpo no recibe nuevas señales de energía. Esos periodos permiten que el uso de reservas continúe y que el organismo refuerce la transición que ya comenzó. Si estos espacios se interrumpen constantemente, el cuerpo vuelve a depender de fuentes inmediatas y el avance se detiene antes de consolidarse. El segundo elemento es el estado del sistema nervioso. Cuando el organismo percibe un entorno de estabilidad, los procesos de recuperación tienen más espacio para desarrollarse. En cambio, si la activación se mantiene constante, el cuerpo tiende a reforzar mecanismos de conservación que interfieren con el cambio que se está construyendo. El tercer elemento es la coherencia en el entorno. La forma en la que organizas tus horarios, la exposición a la luz y la consistencia en tus hábitos diarios influyen directamente en la forma en la que el cuerpo interpreta el contexto. Cuando estas señales son coherentes, el organismo puede mantener el nuevo estado sin necesidad de forzarlo. A medida que estos factores se alinean, el cambio deja de ser algo puntual y empieza a convertirse en un patrón estable. El cuerpo ya no necesita adaptarse de forma constante, simplemente mantiene el comportamiento que las condiciones le permiten sostener. Si te está sirviendo esta forma de entender lo que pasa en tu cuerpo, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Conclusión. Cuando tu cuerpo deja de almacenar grasa como prioridad, lo que ocurre no es un cambio aislado, sino una transformación en la forma en la que gestiona la energía. No es algo que se vea de inmediato ni que se refleje de forma instantánea, pero es el punto en el que el proceso empieza a volverse real. La mayoría de las personas espera ver resultados para confirmar que algo está funcionando. Pero en realidad, el cambio ocurre primero a nivel interno y después se refleja hacia afuera. Y si no entiendes ese orden, es fácil pensar que nada está pasando, cuando en realidad el proceso ya comenzó. No se trata de forzar al cuerpo a cambiar, sino de dejar de enviar señales que lo obligan a mantenerse en el mismo estado. Darle espacios y nuevas entradas de energía, permitir que el sistema se estabilice y crear un entorno coherente son los factores que hacen posible este cambio. En términos simples, necesitas crear las condiciones para que el cuerpo deje de priorizar el almacenamiento y pueda empezar a utilizar lo que ya tiene disponible. Cuando eso ocurre de forma constante, el metabolismo se adapta y el cambio se sostiene en el tiempo. Si te gustó este contenido y quieres seguir viendo explicaciones así, te invito a unirte al canal. Con tu suscripción podemos seguir trayendo este tipo de información clara y útil. Después de entender todo esto, la pregunta importante es otra. ¿Tu cuerpo sigue intentando almacenar o ya empezó a cambiar la forma en la que utiliza la energía?